soy Nicole y en este vídeo vamos a básicamente introducir algunos temas y algunas palabras de vocabulario en las que se basa el capítulo 12 del libro de texto Más. Y vamos a hablar brevemente sobre asuntos internacionales, el gobierno, más bien el gobierno democrático, ¿okay? Y la política también, ¿vale? Ustedes pueden tener las páginas abiertas de 334 y 5 y pueden pausar el vídeo si necesitan pensar en la palabra a la que estoy refiriendo, ¿ok? Pues vamos a empezar hablando sobre, bueno, con un enfoque más global, ¿no? Hablando sobre asuntos internacionales. Como estamos viviendo en el siglo XXI, observamos que, bueno, la globalización forma parte de nuestras vidas en muchas maneras, ¿no? Como en la tecnología que nos conecta a diferentes partes del mundo, el transporte y también la economía global, ¿no? Y la globalización es, bueno, es como lo que se basa el intercambio, ¿no? De productos de diferentes países, ¿okay? ¿Cómo se llama esto cuando hay un intercambio entre diferentes países de productos, de bienes o goods u otras cosas en cambio por a veces dinero o por otros productos? ¿Cómo se llama eso? Es el comercio, ¿no? Y el comercio forma una parte gigante de la economía, no solamente nacional, sino la economía internacional también. Y lo veo muy importante ahora, especialmente con el tema de coronavirus o coronavirus, porque se ve como ahora nosotros estamos dependiendo de otros países para productos sanitarios, ¿no? Como las mascarillas o the masks para los enfermeros y médicos, los respiradores para los enfermos también. Se ve la importancia ahora de comercio, ¿no? En tiempos de buenos y también en tiempos de crisis, como estamos viendo ahora. También los países más poderosos a veces se reúnen, okay, para hablar y discutir sobre diferentes asuntos internacionales importantes. Esta foto tiene los 20 líderes, o más de 20, pero se reúne en lo que se llama el G20, ¿no? ¿Cómo se llama una reunión, por ejemplo, de unos líderes de diferentes países? Es una cumbre, ¿no? Y ahí es donde discuten, ¿no? Los problemas que están tratando de resolver entre los diferentes países, no solamente estos 20, sino representan los demás en el mundo. También ciertos países forman parte de organismos u organizaciones diferentes o también pueden estar de acuerdo bueno, depende del acuerdo, ¿no? Puede ser un acuerdo de defensa o de economía o lo que sea. En esta foto vemos las banderas de Canadá, Estados Unidos y México. Ellos forman parte de un tratado muy importante. ¿Cómo se llama? Es el Tratado de Libre Comercio de
de América del Norte. ¿Okay? Entonces, los 3 países de Norteamérica tienen un tratado para negociar, ¿okay? Cómo quieren hacer el comercio entre los 3 países. Entonces, en inglés es NAFTA. Yeah, NAFTA. Okay. Y también, pues, miramos este mapa, ¿okay? Y todos los países en azul, ¿okay? Forman parte de bueno, ¿de qué? Es la Unión Europea, ¿no? Y esta es básicamente, es un gobierno, ¿no? Un gobierno no solamente de un país, sino de varios países. Es multinacional. Y cada país en la Unión Europea mandan representantes, ¿no? Y ellos tienen su propio tipo de congreso, ¿no? La Unión Europea tiene un tipo de congreso donde ellos toman decisiones y aprueban leyes que tienen que ver con, por ejemplo, comercio entre los países. Y también la Unión Europea tiene las fronteras abiertas y los ciudadanos que viven en estos países pueden viajar libremente entre estos países. Y luego los países que están en azul clarillo están como esperando para entrar o solicitando para entrar en la Unión Europea. Necesito actualizar este mapa porque la Unión, perdón, el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea por Brexit. También, pues esto realmente no es simplemente un asunto internacional, sino tiene más que ver con, bueno, puede ser personal también. Nosotros, dentro de nuestros trabajos o nuestras inversiones, recibimos dinero, ¿no? Y este dinero guardamos o ahorramos y normalmente lo metemos en el banco, ¿no? ¿Cómo se llama el dinero que recibe los trabajadores o también las empresas? Esos son los ingresos. También esto puede referirse ya al dinero que metes en el banco. Para ingresar dinero significa poner tu dinero en el banco. Pero luego también a veces nosotros tenemos que deber dinero al gobierno, okay, federal y estatal también. Normalmente el 15 de abril, este año va a ser el 15 de julio por tema de coronavirus, tenemos que calcular los impuestos, ¿sí? Y pagarlos, sí. Tenemos impuestos basados en nuestros salarios y también normalmente pagamos impuestos cuando vamos de compras, ¿no? En tu recibo, o the receipt, ¿no? Al final indica el porcentaje de tu pago y estos son los impuestos que pagas en el total de tu pago. Ahora vamos a volver a los Estados Unidos, ¿okay? Y hablar sobre la forma de gobierno y la política un poquito, ¿okay? Pues el año 2020 es muy importante porque tenemos elecciones generales en noviembre. Pero antes de las elecciones para el presidente en noviembre, tenemos las elecciones primarias, ¿okay? Y bueno, en esta foto vemos que hay muchos candidatos. Bueno, ya no hay muchos, ahora hay 2. Candidatos para la nominación del Partido Demócrata para ser presidente de los Estados Unidos. Entonces, los candidatos en la primaria y luego el presidente ya en la Casa Blanca, ellos, ¿qué hacen? Si quieren
ser presidente. Ellos se postulan o se presentan para la nominación de su partido, luego para participar en las elecciones en noviembre. Pero luego, pues nosotros como ciudadanos de Estados Unidos tenemos el derecho de votar. Entonces votamos por el presidente, votamos por el alcalde de nuestro pueblo, votamos para el gobernador de nuestro estado, pero hay algunos cargos políticos que no votamos. ¿Okay? El presidente tiene que elegir estas personas. Su gabinete tiene diferentes, en inglés son departments, pero en español está formado por diferentes ministerios. Entonces hay un ministerio de agricultura, ministerio de defensa, ministerio de educación, etc. Nosotros como ciudadanos no elegimos las personas que, o los jefes de estos ministerios. El presidente los elige. ¿Cómo se llaman estas personas? Son los ministros o las ministras de cada ministerio. Entonces, por ejemplo, here, let's see if we can do some trivia. ¿Quién es el ministro del Ministerio de Agricultura? Es Sonny Perdue, el ex-gobernador de Georgia. Hey, I know my Georgia history. Yay. Well, not even really history, porque fue gobernador hace poco. Okay. Pues en cuanto a la rama legislativa del gobierno estadounidense, está formada por dos cámaras, ¿no? Y nosotros como ciudadanos, votamos por nuestros representantes, ¿sí? ¿Cómo se llaman estas dos cámaras? Son el Senado y el Congreso. También se llama la Cámara de Representantes y cada cámara tiene su lugar en el Capitol. No sé cuál es cuál, si este es el Senado o el Congreso, no sé seguro, pero bueno. Pero sí, nosotros en nuestros estados pues elegimos a nuestros representantes y a nuestros senadores, ¿no? Cada 2 años y cada 6 años, respectivamente. Finalmente, cuando votamos en las elecciones, pues sí que votamos por personas, ¿no? Pero a veces también tenemos que votar en algún tipo de encuesta. Por ejemplo, en noviembre del año pasado, los residentes de Athens votaron sí o no para Splost, I forget how you pronounce it, pero era una tipo de encuesta, ¿no? Y también Brexit, era un tipo de votación también, donde la gente decidió si querían abandonar o permanecer en la Unión Europea. ¿Cómo se llama este tipo de votación? Es un referéndum. Y los referéndums son, pues, son asuntos muy, muy importantes y pueden hacer un gran cambio, ¿no? al gobierno o a una ley. Y obviamente con Brexit vemos la importancia de participar en unas elecciones, que sea para presidente o congreso o una decisión tan gorda como salir de la Unión Europea. Bueno, eso es todo y ahora pueden ir a participar en un recordable video chat con su compañero o compañera para luego practicar más el vocabulario. Hasta luego, chicos.